como imagen del día. Y hoy te traemos una historia realmente escalofriante que tiene que ver en cómo impacta esto en los más chicos. Una chica de solamente 10 años tenía en el logo de su WhatsApp la bandera ucraniana, así, en el perfil. Esto, en los grupos en los cuales estaba en la escuela, todos los chicos y también los docentes podían ver cuál era su foto de perfil. Los colores de Ucrania, azul y amarillo. El propio director de la escuela fue e informó al Ministerio del Interior que esta chica estaba salteándose las clases de patriotismo, son clases de patriotismo que le dan en la escuela en Rusia, y además que tenía este logo. ¿Qué pasó después de esto? La policía fue y la detuvo, tanto a ella como a su madre. 10 años, reitero, se la llevaron a la comisaría, las tuvieron allí por separado a las dos durante 3 horas, cuestionándolas, preguntándoles. Fueron a su casa, le revisaron también los correos de su casa, las computadoras, los correos electrónicos, para ver cómo esa madre estaba educando a esa hija y por qué ella estaba faltando a las clases de patriotismo y estaba pidiendo por la paz, porque eso es lo que estaba pidiendo. Al mismo tiempo, en Rusia también sucede que hay niños que están siendo detenidos por llevar carteles en la vía pública para pedir por la paz. No solamente están pidiendo por la paz y los controlan de esta manera. Va la policía, les pide los documentos, ellos se sientan pacíficamente y se expresan, porque esto también está afectando la vida diaria de cada uno de ellos y probablemente tengan algún familiar o algún amigo del otro lado. La ONU informó que desde que arrancó la guerra murieron 6.221 civiles y 9.371 resultaron heridos. Volvemos a traer esto porque hoy volvieron a sonar las alarmas en la capital de Ucrania, estamos hablando de Kiev, y otra vez tuvieron que paralizar sus actividades, refugiarse en los subtes. Esto que contábamos en aquel 24 de febrero, pero que hoy se vuelve a repetir. Es impresionante lo que está sucediendo en un conflicto bélico que toma nuevas aristas. Se ha destruido un puente, el puente Kerch, que es el puente que unía a la plataforma continental europea a Rusia a través de Crimea. Fue volado. Dicen que ha sido un ataque reactivo de las fuerzas de Ucrania. Eso ha llevado a Rusia a confirmar 4 muertos. Estados Unidos, mientras tanto, ha prometido mandar a Ucrania sistemas modernos de defensas antiaéreas. Todo esto lo ha confirmado hace un ratito el propio Biden. Vladimir Putin, por su parte, ha dicho que esto va a alargar finalmente el conflicto. Hay un nuevo, mientras tanto, intercambio de presos a propósito de lo que sucede entre Ucrania y Rusia. 32 ucranianos serán devueltos a Ucrania y una docena de rusos serán devueltos a Rusia. Dicen que hay 2.500 personas retenidas indebidamente en Rusia a propósito de la guerra ucraniana, naturalmente. 2.500. 2.500. Así que estamos frente a la idea de que hay nuevos ataques aéreos que se han circunscrito en la zona de Zaporizhia, hay mucha preocupación. También en Kiev hubo el fin de semana, eso no es menor. Bueno, 19 muertos, 19 Exacto. civiles muertos en Kiev el fin de semana. Ayer ya hablábamos con Jansen Polímata, a quien consultamos siempre, y él decía, realmente creo que estamos en uno de los momentos más preocupantes de la guerra, porque está un Vladimir Putin totalmente acorralado y sin ningún tipo de código de guerra, que aunque no parezca, la guerra tiene sus códigos también, ¿no? Sí, sí, bueno, se han perdido los códigos en tantas cosas, ¿no? Sí. Cuando hablamos del delito, la inseguridad en la Argentina, los códigos de antes, los de ahora, el guardapolvo que era intocable del médico, incluso el docente, ya ni eso se respeta. Bueno, en las guerras tampoco. Hay una deshumanización preocupante. Y pensar que hace 2 años muchos hacían y escribían definitivamente largas historias respecto a cómo salíamos de la pandemia y que íbamos a salir infinitamente mejores. Sí. Varios advertíamos sobre el ego y sobre el egoísmo y en todo caso el individualismo exacerbado y creciente. Pero da la impresión que ha primado lo segundo, no lo primero, claro. Tristemente. Sí. Está ya Hania Wejslaw en línea, es periodista, es polaca. Efectivamente, muchas veces hemos ido al encuentro de ella para también tratar de entender qué está pasando a esta hora, allí justamente en el epicentro de la información en Europa, pero que es de contenido planetario. Hania, un enorme abrazo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes.
Buenas tardes allá, buenas noches acá. Es cierto, buenas noches allí. ¿Cómo termina el día en principio? El día termina muy agitado con una conferencia en la OTAN, ustedes seguramente sabrán, donde nos han informado que la próxima semana habrán ejercicios que tienen como fin preparar ante una posible reacción ante ataques nucleares. Aparentemente la primera información era que estos ejercicios ya estaban planeados, pero que en este momento me permito leer exactamente lo que dijo el secretario general de la Alianza, Stoltenberg, que dijo: la OTAN está preparada para cualquier tipo de ataque. Un ataque nuclear también entra dentro de nuestra competencia analítica e inteligencia. Rusia sabe que una guerra nuclear no puede ganarse ni puede desencadenarse. Lo hemos transmitido de una manera clara y dura. Esto es un mensaje muy directo hacia, como ustedes decían recién, un Putin acorralado, y ahora hay que ver si realmente esto estaba planeado, como dicen, antes del comienzo de la guerra, o si es de alguna manera una respuesta a algún tipo de información que quizás circule entre los servicios secretos de posibles movimientos que podrían desencadenar hacia un ataque puntual nuclear por parte de la Federación Rusa y Putin. Ahora, así que es un día muy, muy agitado. Ahora, Jania, los ataques que estamos viendo en estas últimas horas, mencionábamos los del fin de semana sobre Kiev nuevamente, sobre poblaciones civiles, las sirenas que hoy volvieron a sonar, ¿eso sí crees que fue una respuesta a el bombardeo del puente de Crimea? El bombardeo del puerto de Crimea también es un gran secreto, porque hasta este momento, han pasado más de 3 días, hasta este momento de ninguna manera Ucrania o ningún ministro o ningún político, ni siquiera el presidente ucraniano, han reconocido que ha sido un ataque por parte de ellos. Se supone que esto ha sido un trabajo del servicio secreto ucraniano, que por algún tipo de manejos políticos quizás no reconoce su participación. Entonces, también hay mucha especulación aquí en esta parte de Europa de que esto ha sido un ataque de parte de la resistencia rusa. No está muy claro quién fue el autor de esto, pero definitivamente la reacción de Putin parece señalar que es justamente una especie de contraofensiva por la destrucción de este puente que era su bebé sagrado de alguna manera, ¿sí? Entonces sí, es una respuesta. Fueron atacadas exactamente 17 ciudades en las últimas 48 horas, inclusive ciudades que hasta ese momento nunca habían tenido un frente de guerra directo, como por ejemplo Lviv, que está a 20 kilómetros de la frontera de Polonia, que si bien ha tenido alarmas y uno que otro ataque muy pequeño en realidad en las primeras semanas de la guerra, nunca ha tenido consecuencias como estas en las últimas 48 horas. En este momento la mayor parte de la ciudad se encuentra sin agua, se encuentra sin electricidad, están llamando a la población para que haga retención de agua porque los ataques fueron dirigidos directamente hacia las usinas de agua y de electricidad que tiene la ciudad. Por lo tanto, no tienen internet, no tienen agua, no tienen gas, frente a un invierno que ya está en esta parte del mundo comenzando a aparecer. ¿De qué temperaturas hablamos a esta hora, por ejemplo? De noche estamos hablando, en Ucrania es más caliente en verano que el resto de Europa y es más fría. Entonces, en este momento en Ucrania estamos hablando de una temperatura de 0, 1, 2 grados durante la noche y con temperaturas de alrededor 15, 16 grados durante el día máximas. Wow. Y vamos camino a 10, 15 grados bajo cero en los próximos 60 días, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Y eso puede ser un obstáculo para la avanzada rusa? Oh, claro que sí, por eso el ejército ucraniano en este momento está intentando avanzar lo más posible, porque somos todos muy conscientes de que en cuanto llegue el invierno, este avance se va a paralizar automáticamente. El invierno no permite hacer este tipo de maniobras militares que en este momento todavía se pueden hacer. O sea, que lo que fuera a suceder tendría que suceder dentro del próximo mes. Claro, correcto, en octubre. Yo diría que quizás un poco. Lo que tiene que suceder va a suceder hasta fines de este mes. En noviembre ya es muy frío. Claro. Ya es muy frío. Claro. Jania, enorme abrazo, un saludo enorme a la distancia y gracias por tu delicadeza para con nosotros siempre. Gracias. Hasta la próxima. Qué impactante, ¿no? Imágenes de guerra, por Dios, ¿eh? Realmente, imágenes de guerra. Bueno, estaba viendo que apareció una valija, ¿vieron? En la zona de Aeroparque, sí. En el aeropuerto de Ezeiza fue, ¿no? En Ezeiza. Por supuesto, había
¿A quién? ¿A Jania, perdón? Sí, a Jania, porque hay un lado B también de la guerra que no hemos estado mostrando en este tiempo, por obvias razones, porque uno, claro, siempre prioriza a los seres humanos, pero son los animales. ¿Cómo está impactando esto en los animales? No me digas, claro, perdón. Bueno, busquemos a Jania a ver si todavía quedó y recuperamos un poquito la conversación. ¿Está Jania? Volví, ahí volví. Ahí está. Perdón, ahí está. Jania. Metámonos de lleno en ese capítulo con Elio, que bien lo planteaba. Este es una parte de la guerra que en realidad es muy difícil para mí, así que si en algún momento ven que me desarmo, disculpen, pero yo he estado muy cerca de las imágenes que estamos viendo. Uno de los afectados más grandes que tiene esta guerra son los animales. Si bien es la primera vez que en una guerra se está hablando de los animales, es la primera vez que fundaciones que trabajan para ayudar a los animales están puestas para ayudar a estos animales, tanto los animales domésticos en la frontera de Polonia, en todos los cruces. Hay fundaciones que Sprezel, perdón que les interrumpa, Sprezel es un león que fue rescatado hace 3 semanas de un zoológico privado en Ucrania, de una región cerca de la frontera con Moldavia. Un zoológico privado fue encontrado junto con un oso que también estaban en muy mal estado. Eran los 2 únicos animales que habían quedado vivos todavía. Los encontró el ejército ucraniano y los transportaron hacia un asilo de animales salvajes que está a unos 20 kilómetros para el lado de Irpin. Este es el oso que les comentaba recién. Les puedo decir que vive para aquellos que tienen el corazón delicado. Y los fueron transportados a un asilo de animales que está a 20 kilómetros de la ciudad de Kiev para el lado de Irpin, y de ahí normalmente estos animales salen con la ayuda de diferentes fundaciones hacia la frontera de Polonia, son transportados a Polonia, a un zoológico aquí en Polonia que también se dedica justamente a salvar animales recuperados de zoológicos ilegales, porque todos estos zoológicos privados son ilegales, absolutamente. Y después parten hacia asilos en diferentes, algunos están yendo a Sudáfrica, España está recibiendo muchísimos animales, España está haciendo un trabajo excepcional en este sentido. Jania, estamos hablando, perdón, digo, ¿quiénes tenían estos animales en zoológicos privados? ¿Estamos hablando de oligarcas rusos? Sí, oligarcas ucranianos, exactamente, que Sprezel, el león que veíamos lastimado, pasó toda su vida, hasta hace 3 semanas atrás, en una jaula de 1,50 m por 2,50 m. Esa era toda su vida. Es un animal de alrededor 6-7 años. Y estas heridas que ustedes ven, se las hizo él mismo, porque cuando comenzaron los ataques, era tal su desesperación por salir de la jaula que él mismo se lastimaba. Los animales son la gran víctima de esta guerra. Si bien en esta parte de Europa, como les decía al principio, hay mucha gente que está trabajando de manera impresionante por salvarlos, pero hay también mucha fauna natural que está desapareciendo por esta guerra. Polonia y Ucrania son el lugar final de la emigración de todos los años de las cigüeñas, que son animales que vuelven todos los años a los mismos nidos, con las mismas parejas, y este año casi no hemos tenido cigüeñas porque no llegan, porque pasan por todos territorios bélicos, y este año especialmente por Ucrania. Y el impacto que eso tendrá en el ecosistema, ¿no? El impacto es impresionante. Si no lo tomamos por el lado humanitario, lo tenemos que ver por el lado de lo que decías, el impacto del ecosistema, porque, por ejemplo, las cigüeñas en todos los campos sembrados son aquellos que mantienen libres de todo aquello que come los cereales que estamos cultivando. Entonces, son importantísimos. Yo he visto en el frente ciervos destrozados, jabalíes, ni hablar de animales domésticos, vacas, chanchos, todo lo que tiene que ver con la organización y el funcionamiento en los pueblos chicos. En Kiev está funcionando desde el principio de la guerra una organización que se dedica a recorrer todas las noches las casas abandonadas para levantar y salvar a los perros y a los gatos que quedan abandonados. Porque si bien hay mucha gente que no se va sin dejar a sus mascotas, no me gusta la palabra mascotas, prefiero compañeros, a nuestros compañeros de ruta de 4 patas, pero hay mucha gente que en el momento, en el terror, en la desesperación, lo cual es absolutamente entendible, los deja atrás
Estos animales es impresionante la fidelidad. Muchísimas veces se quedan en el departamento esperando que el dueño vuelva, muriéndose de hambre y de sed en contra de su propio instinto, por el amor que tienen al humano. Entonces, sí, los animales son estas víctimas silenciosas de la guerra que no tienen voz. Por eso creo que es un tema del que hay que hablar muchísimo, porque si no los defendemos nosotros, que tenemos esa voz, no los va a defender nadie, porque ellos no tienen voz para hablar. Jania, enorme abrazo. Admiramos la pasión con la que transmitís y, bueno, ayudás. Un saludo a la distancia. Intento. Gracias. Beso grande.